Entre finales del siglo XIX y sobre todo los primeros decenios del siglo XX, la exhibición pública de personas vivas como parte de un espectáculo fueron la vergüenza europea, una pandemia intelectual que desgraciadamente infectó a buena parte de Europa. Bienvenidos al canal, hoy conoceremos la historia de los zoos humanos en Barcelona. ¡Empecemos! El deleznable espectáculo tiene su origen en el contexto de las exposiciones universales del siglo XIX, recintos en los que las diferentes potencias coloniales como el Imperio Británico o Francia exhibían su poder sobre el mundo, mostrando a humanos cual trofeo de caza, como cual pieza exótica, con la justificación de acercar a Occidente a otros pueblos del globo, a gente curiosa que no podía viajar para conocer estas tribus in situ. Estos hechos deplorables configuran el epílogo del esclavismo, así como una verdad incómoda que muchos querrían olvidar. Durante la época, estos zoos se les denominaron exposiciones coloniales, donde unos humanos cobraban una entrada para ver a otros encerrados en una jaula, llegando a constituirse auténticos parques temáticos de la vergüenza de la humanidad, como el caso del Negro Village de la Expo de París de 1889. La mayoría de estas familias indígenas fueron secuestradas en sus lugares de origen. Como era de esperar, estas atroces exhibiciones llegaron finalmente a Cataluña y, como no, Barcelona no podía ser menos. Para la Exposición Universal de 1888 se construyó el pabellón colonial al lado de la entrada del Marqués de la Argentera, donde se expusieron productos de las diferentes colonias españolas, así como la exhibición de indígenas de Filipinas. Además de la instalación del Gran Museo de Historia Natural, de Antropología, de Anatomía Comparada, Normal y Patológica, ubicado en Paseo de Gracia, entre la calle Caspe y Gran Vía. Lugar donde destacó sobre todo la colección de Francesc Darder, el famoso bosquimano que el propio Darder trajo disecado desde París en 1886 y que estuvo en Barcelona expuesto hasta 1916, momento que se trasladó al Museo Darder en el Pla de l'Estany, concretamente en Banyoles, juntamente con el mal llamado Negro de Banyoles, y que desgraciadamente fue expuesto también en este lugar hasta el año 2000, para, por suerte, finalmente en el año 2007 se pudo trasladar a su tierra natal para ser enterrado. Tras las exhibiciones llegaron los auténticos zoos humanos y concretamente la tribu Ashanti, el 22 de julio de 1897, llegada a Barcelona por iniciativa del promotor Ferdinand Graví. La colección, así denominada, estaba formada por 150 ashantis procedentes de la actual Ghana. La llegada de la comitiva generó gran expectación para recibir a los indígenas, desfilando estos por la Rambla hasta instalarse en el solar del número 35 de la Ronda Universitat. Lo del solar parece ser que fue literal, porque la falta de árboles en el verano barcelonés fue realmente bastante dura y fue criticada por la prensa de la época, pero no por preocuparse por la salud de estos, sino porque el espacio no estaba recreado como su Ghana natal o como en otros zoos europeos. El espacio era de dimensiones muy reducidas. Estos tenían unas barracas laterales con los dormitorios y en el centro de la escena unos cobertizos para diferentes espectáculos tribales. La entrada al falso poblado costaba 1 peseta, un precio prohibitivo para la época, pero a cambio permitía observar a los subsaharianos haciendo su vida cotidiana, cocinando y haciendo pieza de artesanía como souvenirs para los visitantes. A veces
La exhibición incluía espectáculo de danza y música, y esos días costaban 2 pesetas. Pero, tal y como comenta la prensa de la época, parece ser que su presencia tampoco fue bien recibida, calificándolos de negrada maloliente y ruidosa. Otros de los aspectos que chocaron con la moral cristiana de la época fue la poca ropa que estos llevaban, y la prensa también se escandalizó con este hecho. Como podéis comprobar, los ashantis causaron gran impacto en la ciudad ante cualquier acontecimiento relacionado con ellos y causó una gran sensación. Por ejemplo, el caso que se dio de un bautizo de un oriundo de este poblado en la iglesia de Belén. Ríos de tinta corrieron por la prensa, llena de estereotipos racistas, bajo el prisma de la visión occidental paternalista y eurocentrista, carente de empatía y de razón hacia el resto de la humanidad no occidental. Por cierto, os dejo en mi Instagram una reflexión paternalista de la prensa de la época. El show de los Ashantis en Barcelona duró en cartel hasta el 21 de noviembre de 1897, pero el promotor Gravier aún tuvo tiempo para ahondar en la ignominia un poco más, ya que les hizo desfilar para las fiestas de la Merced de ese mismo año. Hasta incluso llegó a bajar el precio de la entrada a 50 céntimos para que toda la ciudad pudiese, entre comillas, disfrutar de este deleznable espectáculo. Tras los Ashantis vinieron más exhibiciones y más zoos en la ciudad condal. La sombra del racismo es alargada. Poco tiempo después, un grupo de inuits de la península del Labrador se instalaron en el teatro Nou Retiro. La prensa hablaba de esquimales, destacando la altura de las mujeres, que no llegaba a 1,25 m. A principios del siglo XX, en el contexto de los parques de atracciones, en la zona del Turó Park, se acogerán hasta 3 zoos humanos diferentes. El primero, en 1913, una tribu mahometana. En 1915 encontramos una exhibición de la tribu de los Himalayas, calificados por la prensa de la época como mitad monos y mitad humanos. Para finalizar en 1917 con una village liliputiense, donde destacaba otra vez el aspecto más bien de mediana o pequeña estatura de sus habitantes. Otro de los lugares de la ciudad condal utilizados con estos fines fue la zona del Tibidabo, donde se llegaron a ubicar 2 zoos humanos más. El primero, en 1915, un poblado senegalés con literalmente sus calles, sus casas, su iglesia y sus diminutos habitantes, tal y como recogía la prensa de la época. Ya hacia finales del segundo decenio del siglo XX, concretamente en 1925, una tribu fula de Guinea Ecuatorial ocupó la explanada donde años más tarde, concretamente en 1928, se ubicó el famoso avión del Tibidabo. Por suerte, el interés por estos zoos fue disminuyendo a medida que la empatía y el respeto hacia nuestros iguales iba en aumento. Pese a todo, en el contexto de la Exposición Internacional de 1929, aún se constituyó un último poblado, un poblado oriental, en Montjuic, en el contexto de la Exposición Internacional, que aglutinó construcciones típicas de Marruecos o de Hong Kong, siguiendo el patrón del pueblo español, pero mucho más pequeño. Se levantó justo donde hoy se levanta las instalaciones del INEFT. En su interior destacaron calles típicas de África y Asia, así como comida y bebidas autóctonas, representación de danzas orientales, donde destacó sobre todo la reproducción del Santo Sepulcro palestino. Pero a diferencia del pueblo español, estas instalaciones, por suerte, se desmontaron tras la exposición. Parece ser que los barceloneses empezaron a concienciarse y ponían en duda la moralidad de los zoos humanos.
y a partir de entonces ya nunca más se volvieron a ofrecer este tipo de espectáculos en Barcelona. Pero en el resto de Europa no fue así, hasta el punto que nos tenemos que remontar a la Bélgica de 1958 para ver por última vez cómo el racismo europeo paternalista todavía seguía latiendo, tal y como mostró esta exhibición de un poblado congoleño. Pese a esta negra historia de nuestro pasado occidental, a día de hoy, aún en las mentes de muchas personas retrógradas, aún se creen superiores morales ante cualquier otro humano. Este vídeo se lo dedico a mi padre, recientemente fallecido, el 23 de febrero de 2021, un hombre amante de la historia y que toda su vida luchó por los valores de igualdad, libertad y fraternidad para toda la humanidad. Papa, tu legado sigue vivo con todos nosotros. Te quiero.